Desde que Tutien fue expulsada, el ambiente en la casa de Chien ya no era el mismo. Su madre, que acostumbraba a tener a alguien que se encargara de todo en el hogar, ahora debía hacerlo sola. Ya no había quien se levantara temprano para cocinar, barrer el patio, alimentar a los cerdos, ni cuidar a las gallinas y patos. Ella tenía que asumir todas las tareas, desde las más pesadas hasta las más insignificantes que antes jamás realizaba. Por la mañana, salió a la pocilga y el fuerte olor la hizo fruncir el ceño. Los cerdos en el corral chillaban de hambre, y ella, apretando los dientes, fue llenando los comederos con pienso. Al terminar de ordenar la pocilga, las gallinas y patos en el patio comenzaron a cacarear exigiendo comida. Sus piernas, acostumbradas a estar en reposo, tuvieron que correr de un lado a otro, y el sudor empapó su camisa. Sin tiempo para descansar, salió al huerto a partir cañas de bambú y cortar hojas de plátano para reparar el techo de la cocina, que se filtraba agua. El sol abrasador parecía un horno, y cada gota de sudor que caía en su rostro marcaba nuevas arrugas. Jadeaba y, sosteniendo el hocico con manos temblorosas, dio varios golpes con la hoz antes de detenerse para apoyarse y suspirar. Al entrar en la cocina, al ver los platos sin lavar y el desorden en la casa, sintió una furia tan intensa que casi se le atraganta la respiración. Antes todo estaba a cargo de Tutien. Ahora, sin ella, la casa parecía un completo caos. Se sentó en una silla y apartó con fuerza su sombrero de paja a un lado. Sus ojos destilaban ira y amargura. Nunca antes había sentido tanta tristeza por la ausencia de Tutien. Hemos criado a esta mujer durante tantos años, y ahora, al expulsarla, sufrimos las consecuencias, murmuró con voz amarga. Se volvió hacia Chien, quien tampoco estaba mejor. Desde que Huong fue arrestada, Chien había dejado de hablar y había perdido la arrogancia de antes. Él tampoco contribuía en nada, y pasaba el día sentado, absorto en sus pensamientos, como un hombre sin alma. La rabia en el corazón de su madre crecía. Recordaba los días en que había expulsado a Tutien sin dudar, y ahora la amargura se hacía proporcional a ese acto. Una nuera tan trabajadora, paciente y humilde fue desechada sin remedio. No podía soportar continuar así. Tenía que encontrar la manera de traer de vuelta a Tutien, cueste lo que cueste. La sacaría, aunque tuviera que adentrarse en aguas turbulentas, para que regresara a trabajar en la casa para ella. La madre de Chien apretó la toalla que llevaba sobre el hombro y sus ojos brillaron con determinación. Esta vez no permitiría que Tutien se escapara. Chien se paró frente a la entrada de la cueva con la mirada cargada al ver a Tutien encorvada en una esquina, abrazándose fuertemente las rodillas. Ella estaba demacrada, con el rostro pálido y demacrado por los años de privaciones en las montañas. Su mirada era fría, sin dejar entrever ni un atisbo de esperanza para él. «Tutien, regresa conmigo», dijo Chien en un tono grave y suplicante. Tutien levantó la cabeza con una mirada distante. «Ya no tengo a dónde volver». Chien tragó saliva con el corazón encogido. Él era quien la había empujado hasta este punto. Aquella vez, cuando ella suplicaba quedarse, él la rechazó sin dudar, haciéndola irse avergonzada. Ahora, al haberlo perdido todo, comprendía la importancia que ella tenía para él. Pero, ¿sería todavía posible remediarlo? Al no poder convencerla, Chien se marchó en silencio, pero no se dio por vencido. A la mañana siguiente, Chien regresó, trayendo consigo un pollo ya preparado, cuidadosamente envuelto en hojas de plátano. La encontró mientras ella encendía el fuego, su ropa desgastada y cubierta de polvo. Al verla solitaria en medio de esa naturaleza inhóspita, sintió como si su corazón se apretujara. «Te he traído algo de comer», dijo Chien dejando el paquete de carne de pollo frente a ella. Tutien no miró ni el paquete ni a él. Siguió añadiendo leña al fuego. Tras un rato, habló despacio. «¿Acaso crees que con traer algo de comida lograrás que yo regrese?» Chien se quedó sin palabras. No esperaba que ella volviera de inmediato, pero deseaba que comprendiera lo arrepentido que estaba. «Yo sé que me equivoqué. No espero que me perdones enseguida, solo deseo que regreses. Al menos así no tengas que vivir en tanta miseria». Tutien soltó una risa amarga, pero su sonrisa era tan triste. «¿Miseria? ¿Cómo viva yo es asunto mío? Es mejor no regresar que volver a ser despreciada y expulsada una vez más». Chien apretó fuertemente las manos. Sabía que ella había sufrido demasiado, pero aún así intentaba retenerla. «No permitiré que eso vuelva a ocurrir. Regresa, sin importar qué, la casa seguirá siendo tuya». Tutien guardó silencio por un largo momento, y luego dijo suavemente: «¿Casa? Yo hace mucho que ya no tengo casa». Esas palabras se clavaron en el corazón de Chien como un puñal. Sabía que, por muy que lo intentara, ella ya no deseaba regresar a ese lugar. No era por terquedad, sino porque su corazón se había vuelto frío.
El viento silbó entre las rocas, arrastrando la ceniza que quedaba junto al fuego. Chien comprendió que esta vez ella realmente lo había dejado todo atrás. Tu Tien se sienta en silencio frente a la entrada de la cueva, con la mirada perdida en la inmensidad del bosque. Después de haber rechazado volver a casa, sabe que ha cortado de raíz cualquier vínculo con el pasado. Ya no hay un lugar al que recurrir, ni nadie a quien llamar familia, y se ve obligada a cuidarse por sí misma. Por la mañana, cuando el sol apenas asoma, carga sobre su espalda una vieja cesta de mimbre y recorre el sendero conocido que la conduce al bosque para recolectar hierbas. Las plantas silvestres y los montones de hojas del bosque, que antes pasaban desapercibidos, se han convertido en su única fuente de sustento. Con manos delgadas y ágiles, arranca cada brote tierno y selecciona con cuidado lo comestible. Recoge todo en la cesta y continúa adentrándose en el bosque. En medio de la inmensidad de la naturaleza, Tu Tien se muestra diminuta y silenciosa como una sombra. Nadie sabe quién es, ni a nadie le importa si vive o muere. Pero ella ya está acostumbrada. Ya no siente tristeza ni vergüenza. Cuando ha recolectado suficientes hierbas, regresa, caminando pesadamente por el camino de tierra lleno de baches. Cada gota de sudor que recorre su frente es testigo de su esfuerzo, pero no se detiene, pues debe llevar esas verduras al mercado para no quedarse sin alimento. El mercado del pueblo resulta más animado de lo que ella imaginaba. Se sienta en silencio en una esquina, extiende un pequeño paño y dispone cuidadosamente los ramos de verduras frescas. Nadie le presta atención, nadie le pregunta nada. Solo es una mujer pobre, sentada al borde del camino, vendiendo lo que poco vale. Una persona pasa y la mira con compasión. Una anciana se detiene, toma un ramo de verduras y le pregunta con voz suave: «Niña, ¿por qué luces tan desolada? ¿Dónde vives?» Tu Tien baja la mirada y responde, en voz apenas audible: «Vivo en el bosque, recojo hierbas para vender». La anciana suspira y, sin hacer más preguntas, compra varios ramos y se retira en silencio. Al caer la tarde, después de haber vendido todas las verduras, Tu Tien camina en silencio hacia un arroyo conocido. Se agacha para lavarse la cara, el agua fría la refresca y la despierta. Observa sus manos endurecidas, marcadas por el trabajo constante y por las pequeñas grietas fruto del esfuerzo. Ya no es la misma chica de antes. Se sienta junto al arroyo durante largo tiempo, dejando que el agua fluya entre sus pies descalzos. El sol se oculta poco a poco tras los árboles, y la oscuridad envuelve todo el bosque. Tu Tien sabe que la vida aún le deparará muchas dificultades, pero pase lo que pase, no mirará atrás. Tu Tien caminaba en silencio por el camino de tierra de regreso a la cueva después de haberse bañado en el arroyo cercano. Sus pies descalzos pisaban las piedras frías, con el vapor aún impregnado en su piel demacrada. No tenía prisa ni ya sentía que alguien la persiguiera. Todo para ella ahora se sentía liviano, sin ningún lazo que la atara. En ese momento, una moto se detuvo a un lado del camino. Un hombre vestido de inspector bajó y, al reconocerla, se apresuró a preguntar: «Niña, ¿a dónde vas? ¿Por qué caminas sola?» Tu Tien reconoció que era UNG Tan, el inspector que había conocido cuando iba al mercado a vender verduras. Tras dudar un momento, respondió: «Voy a casa, pero el camino es muy largo. He estado caminando desde la mañana». El hombre la miró con compasión. Sabía que esta joven había sufrido muchas injusticias, viviendo en el bosque debido a la crueldad de la familia de su esposo. Sin pensarlo mucho, le ofreció llevarla. «Sube, déjame llevarte, caminar tanto te agotará». Tu Tien dudó un instante y finalmente se subió a la moto. No pensó demasiado, solo sintió gratitud por la bondad del hombre. Al llegar a la cueva, Onge Tan sacó de su cesta algo de comida y se lo colocó frente a ella. «Veo que vives sola y es muy duro para ti. Toma esta comida y úsala sin vergüenza». Tu Tien bajó la mirada en señal de agradecimiento. No estaba acostumbrada a recibir ayuda, pero en su interior sintió el calor de ese genuino interés. En ese preciso instante, una figura apareció a lo lejos. La suegra de Tu Tien se detuvo en seco, con la mirada helada y llena de sospecha al ver la escena. Sin perder ni un segundo, se dio la vuelta y corrió hacia el pueblo, con un solo pensamiento en la cabeza: «Ella está engañando, está teniendo un romance con el inspector». La suegra llegó a casa rápidamente, jadeando, y relató todo a Chean con voz furiosa. «Si no lo crees, ve tú mismo. La vi sentada muy cerca del viejo inspector, e incluso le dio comida. ¿No te dije que era inútil?
Al oír esto, el rostro de Chien se oscureció. Ya no tenía la capacidad de pensar con claridad. En su interior solo brotaba amargura y rabia. Sin decir palabra, sacó su teléfono y marcó a unos contactos conocidos. ¿Dónde están, compañeros? Reúnanse esta noche. Tengo algo que arreglar. Del otro lado del teléfono se oyó una voz grave. ¿Qué sucede? ¿A quién debemos enfrentar? Chien apretó el teléfono y con la mirada encendida de furia, dijo: vayan a la casa del inspector. Quiero darle una lección. Tras recibir la orden de Chien, la banda de matones se puso en marcha de inmediato. Para ellos, cualquiera podía convertirse en un objetivo si había dinero. En una carretera desierta, Tan caminaba mientras reflexionaba sobre la mujer a quien había ayudado. No podía comprender cómo una persona tan bondadosa como Tu Tien podía haber sido llevada al límite de esa manera. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar. Desde lo lejos, un grupo en motocicleta se abalanzó, bloqueando su camino. Sin tiempo para reaccionar, lo arrastraron al vehículo y antes de que pudiera pronunciar palabra, recibió un fuerte puñetazo en la cara. «Viejo, ¿quién te dio permiso para tocar a la mujer de otro?», gritó uno de ellos. Tan titubeó, intentando mantenerse en pie, pero fue derribado al suelo por una patada. El dolor de los golpes brutales se extendía por todo su cuerpo, sin que tuviera oportunidad de defenderse. Ellos golpeaban sin compasión, cada puñetazo y patada cayendo sin vacilación. La sangre comenzó a brotar en las comisuras de sus labios. Quiso gritar, querer preguntar por qué lo trataban así, pero nadie parecía importarle. Tras un rato de brutal agresión, se detuvieron. Uno de ellos sacó su teléfono y marcó el número de Chien. «Listo, ese viejo probablemente no sobrevivirá mucho». Chien respondió fríamente. «Bien, lárgate». Se fueron, dejando a Tan tendido inmóvil sobre el suelo, con la sangre esparciéndose. Sin embargo, la furia de la suegra de Tu Tien aún no había cesado. Al enterarse de que Tan había sido golpeado, ella no se alegró como esperaba. Dentro de ella aún quedaba una espina que no podía arrancarse, y esa espina era Tu Tien. Decidió dirigirse a la cueva donde vivía Tu Tien. Bajo el abrasador sol, caminó sin detenerse a descansar. Sus ojos ardían al recordar la imagen de su nuera, quien a pesar de todo, seguía viviendo en paz. Al llegar, irrumpió y vio a Tu Tien recogiendo hierbas junto al fuego. «¿Todavía te atreves a vivir tranquilamente así?». Tu Tien levantó la cabeza, atónita al ver a su suegra. Antes de que pudiera reaccionar, recibió una bofetada directa en la cara. «Mujer inútil, no te dejaré en paz». Tu Tien se cubrió la cara, y lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente, pero no se defendió. Esta vez, no pudo escapar. La furia desatada de su suegra era como una tormenta, lista para arrasar con todo a su paso. Cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lạnh lùng, đứng nhìn. Không một chút do dự, cô đã không còn là gì trong mắt anh ta. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà, Tử Tiên gần như quỵ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai ngoài việc sinh ra trong một số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà chồng, cô cũng từng e thẹn bước qua bậc thang. Cửa này mang theo bao ước mơ về một mái ấm, nhưng hôm sau cô cũng chính bậc cửa đó cô phải rời đi trong tủi nhục, trong sự lạnh lùng của người chồng, trong ánh mắt khinh bỉ của cả gia đình chồng. Cô muốn phản kháng, muốn hỏi Chiến rằng anh ta còn chút tình nghĩa nào dành cho cô không? Nhưng rồi cô nhận ra điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cô chỉ là một món đồ bị vứt bỏ, bị thay thế bởi một người khác. Tự Tiên bước ra khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của mình. Bước chân cô nặng nề như